Gloria a Dios. Y verdaderamente bueno es alabar a Jehová. Eso es medicina para el alma. Amén. Bueno, hermanos, seguimos en el Evangelio de Mateo. Terminamos el capítulo 2 hace unas 2 semanas y vamos a estar en el capítulo 3 en esta mañana. Voy a pedir que abran la palabra del Señor en Mateo capítulo 3 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Esta tarde nos vamos a concentrar en lo que es el versículo el 1 y el 2, pero vamos a leer todos estos versículos y sería como la primera parte. El estudio de ahora ha sido titulado Arrepentimiento. Pero digo, vamos a leer del 1 al 12 y nos vamos a estar concentrando en el 1 y el 2, versículo 1 y 2 como primera parte. Amén. Y dice así la palabra en el nombre de Jesucristo, dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde una vez más. Venimos ante tu presencia, pedimos que tú bendigas tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, guiando mis pensamientos, mis palabras y llevándolas, mi Dios, a tus hijos que se han reunido para escuchar tu voz, Señor. Pedimos que tu palabra entre a nuestro corazón, Señor, y haga la obra para cual tú la mandas. Sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor. Y pedimos que eso haga en nuestras vidas, que nos ministre de una manera que seamos edificados y crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu voluntad, para que nuestras vidas se vayan formando más, Señor, como tú, Señor, quieres que pase en nosotros, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Sabemos que es tu palabra la que nos limpia, es tu Espíritu Santo el que nos da el poder para vivir tu palabra, Señor, y dependemos completamente de ti.
y pedimos que tú, Señor, nos hables y nos ministres y nos fortalezcas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, el título de esta enseñanza es arrepentimiento. Veíamos, hermano, en el capítulo 1 y 2, ¿verdad?, que Mateo se concentra en el nacimiento de Jesús, quién es Jesús y lo que ha venido a hacer Jesús, ¿verdad? Ahí está lo que nos narra Mateo en el capítulo 1 y 2, se concentra en estos temas. Ahora, hermano, el capítulo 3 nos va a hablar de alguien que desempeñó un papel muy importante en la misión de Jesús en este mundo. ¿Y quién es esa persona que Mateo nos está hablando aquí en este capítulo 3? Bueno, como estuvimos leyendo, ya vieron ustedes, se trata de Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista, bueno, ¿qué quiere decir Juan? En hebreo, hermano, quiere decir Dios ha mostrado su gracia. ¿Y por qué Bautista? Bueno, no era su apellido, ¿verdad?, paterno, sino Bautista porque bautizaba. Y así le dicen Juan el Bautista. Entonces, Mateo, hermano, en realidad no da mucho detalle sobre Juan, sino brinca rápidamente al ministerio de Juan, no da mucho detalle de él en lo que fue su nacimiento y todo eso. Pero Lucas, hermano, nos da un relato del nacimiento milagroso de Juan, que aunque no fue obviamente como el nacimiento de Jesús, pero sí envuelve también el poder de Dios, ¿verdad?, llevando a cabo un milagro para que Juan fuera concebido. Amén. Y nos da a conocer, hermano, el libro también, ahí en el Evangelio de Juan, también la misión específica que Dios, ¿verdad?, le encomendó, le encargó a Juan el Bautista. Y le voy a pedir que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Y me indica con un amén cuando lo tenga, hermano. Lucas capítulo 1, verso 13 al 17. Dice así, en el nombre de Jesucristo, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a sus hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto, hermano. Entonces vemos que aquí Lucas nos detalla un poco más sobre la vida de Juan, ¿verdad? Y nos ve cómo esta pareja, ¿verdad?, de una manera milagrosa, cuando ya no tenían ninguna esperanza de tener hijo, porque la esposa Elizabeth había sido estéril y Zacarías ya era viejo, y ya lo menos que ellos esperaban era que iban a tener un hijo a esa edad. Pero de manera milagrosa, bajo la soberanía de Dios y el poder de Dios, Dios les concede un hijo que tenía una misión, ¿verdad?, muy importante en lo que Jesús venía a hacer en esta tierra. Amén. Entonces, hermano, vemos que Juan el Bautista viene a ser, hermano, una promesa más que Dios cumple, y que Mateo les está mostrando, ¿verdad?, o quiere mostrar
a los que va dirigido este evangelio, que es a los judíos, demostrarle que aún, ¿verdad?, Juan el Bautista es una de las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo, y que aún comprueba más que Jesús es el Rey de los judíos. Amén. Y dice, Juan el Bautista es una promesa más que Dios hizo a su pueblo Israel y que estaba cumpliendo a través de Juan. Y vamos a Malaquías, hermano. Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí ve? La parte inicial de este versículo dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese era una promesa que Dios había hecho a su pueblo, y ahora a través de Juan el Bautista se estaba cumpliendo, y traía una misión, y esa era preparar el camino para la venida del Mesías. Amén. Entonces, hermanos, vemos el verso 1, donde comenzábamos en Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, vemos que la primera parte dice, en aquellos días. Lo último que nosotros, hermanos, habíamos leído es que los padres de Jesús, hermano, lo habían llevado, María y José, a Jesús a la región de Galilea, y más específicamente a una ciudad llamada Nazaret, nos relataba Mateo. Pero de ahí ahora Mateo se adelanta, hermano, y da un brinco en su narración de eso que nos describió, que José y María llevaban a Jesús a Nazaret. Ahora él se brinca, hermano, aproximadamente unos 27, 29 años para empezar a narrar los eventos del ministerio de Juan, hermano. Entonces, dice, Jesús comenzó su ministerio más o menos como a los 30 años, y Juan era como 6 meses, ¿verdad?, menor que él. Así es que, como les digo, vemos que en su narración Mateo da un brinco como de aproximadamente unos 27, 29 años para hablar del principio del ministerio de Juan. Dice, vino Juan el Bautista, en el versículo 2 de ahí del capítulo 3, nos dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos aquí a Juan el Bautista, hermano, predicando en el desierto de Judea. Y su misión, como le digo, de Juan el Bautista, ¿verdad?, era algo que él había entendido completamente, hermano. Si alguien conocía el propósito para su vida, ¿verdad?, era Juan el Bautista, y dedicó su vida completamente para llevar a cabo esa misión y ese plan de Dios en su vida, hermano. Él entendía para qué había nacido y qué es lo que Dios quería con él. Amén. Entonces, él sabía que su misión era anunciar, hermano, la llegada del Rey y su reino. Y, hermano, la Biblia nos muestra que vivió completamente para eso, para cumplir esa misión, para anunciar el reino de Dios, para anunciar al Mesías, que era el Rey. Entonces, hermano, vemos que en Juan, la palabra aún nos muestra que era un hombre solitario y era un hombre sencillo. Y por eso dice que vivía en la región desierta, ¿verdad?, ahí en Judea. Pero, hermano, a pesar de que era un hombre solitario y sencillo, era un hombre que era firme, era un hombre que no tenía temor a ninguna confrontación. Y siempre, hermano, se dedicó a defender la verdad de la palabra de Dios. Él no tenía temor a confrontar a nadie, ¿verdad?,
que tuviera que hacerlo para defender la verdad de la palabra de Dios. Era un hombre firme que no se movía ni de un lado para otro, sino él se dedicó, ¿verdad?, a predicar y enseñar la verdad de Dios, sin irse ni a la izquierda ni a la derecha. No importa quién fuera el que estuviera enfrente de él, ¿verdad?, con firmeza, con la autoridad del Espíritu Santo, hablaba la verdad de Dios, hermano. No comprometía la verdad en ningún momento, hermano. Y vemos que esto al final le vino costando la vida. Pero aún así, él no comprometió la verdad. Nosotros a veces comprometemos la verdad por cualquier cosa, hermano, para que no nos afecte en un área de nuestras vidas, y comprometemos la verdad de Dios. No nos paramos firme y tenemos temor, porque si dimos la verdad, nos va a afectar aquí, nos va a afectar en el trabajo, nos va a afectar en nuestra relación, nos va a afectar cómo nos ven nuestros vecinos. Y paramos de decir lo que Dios quiere, lo que Dios es, y comprometemos la verdad. Pero aquí vemos que Juan el Bautista era un hombre, ¿verdad?, que era firme en lo que creía, no tenía temor de confrontar a nadie, aunque esto, como les digo, al último vino a costarle la vida en este mundo. Entonces su mensaje era directo, hermano, sin excepción de personas. Predicaba la verdad de Dios de igual manera al pueblo regular, ante los religiosos y aún ante los reyes y gobernantes. Entonces él no tenía temor de nada, él estaba para hablar la verdad. Ahora, ¿cuál era esta verdad, hermano? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Como les digo, el versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hay algunos hermanos que piensan que no se debe de predicar. En estos tiempos oyes tú a maestros o predicadores que piensan que no se debe de predicar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ¿para qué hacer sentir a la gente mal? Si ya suficiente tienen con sus problemas y con su pecado. Entonces, ¿para qué vas a estar predicando a la gente de su pecado y haciéndola sentir peor de lo que ya se siente? Y realmente, como vemos aquí, vemos que Juan pensaba diferente que los predicadores y maestros ahora que predican esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía el mensaje de Juan? ¿Con qué comenzó Juan? Obviamente, Juan sabía que Dios es amor. Juan sabía que es la gracia de Dios, ¿verdad?, la que justifica al pecador. Pero no empieza con eso. Él empieza ¿con qué frase? Arrepentíos, arrepiéntanse. Es una orden, hermano, es un imperativo, no es algo que pues algo que tú puedes escoger si lo quieres hacer o no. No, está diciendo arrepiéntanse. Podríamos decir, hermano, que Juan es exagerado, o así le llamarían muchos en estos tiempos. Es muy exagerado su mensaje, es muy legalista, ¿verdad? O Juan no tiene amor, no sabe de la gracia de Dios. Pero hermanos, sabemos, hermanos, que Juan estaba, ¿verdad?, predicando y enseñando, ¿verdad?, la verdad de la palabra de Dios, una verdad que es fundamental, ¿verdad?, que tiene que ver con la salvación directamente, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación, hermano. No hay salvación. Como creyentes podemos disfrutar del amor de Dios, podemos disfrutar de la gracia de Dios, podemos disfrutar de su bondad, de tantas cosas, pero no podremos disfrutar todo esto si primeramente no hay arrepentimiento. Es fundamental, hermano, lo que aquí Juan el Bautista estaba comenzando a predicar al pueblo de Israel. Pero hermano, dijimos, bueno, pues era Juan, pero Jesús tiene otro mensaje, ¿verdad? Pero vemos, hermano, más adelante que el mensaje de Jesucristo, hermano, fue el mismo. ¿Con qué comenzó Jesucristo cuando comenzó su ministerio? Si va conmigo ahí a Mateo 4:7, nada más dele vuelta a la página, 4:17, perdón. ¿Cómo comienza Jesús predicando? Dice el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. O sea,
Luego, sus primeras palabras que Jesús también dijo al llamar al pueblo, ¿verdad? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, hermano, iba por delante porque es algo fundamental para la salvación, hermano. Como le digo, si no hay arrepentimiento no puede haber justificación, no puede haber perdón. Y si no hay justificación, no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay parte en el reino de los cielos. Porque es necesario nacer de nuevo y no se puede nacer de nuevo si no hay arrepentimiento, hermano. Entonces, no nada más Juan empieza así, no nada más Jesús empieza así. ¿Qué es lo primero que Pedro hace allá en el libro de Hechos? Si vaya conmigo en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Pedro da su primer sermón, su primera predicación, después de que son llenos del Espíritu Santo, y hay una grande multitud que se acerca, ¿verdad? Y Pedro empieza a predicarles, hermano, y vemos que en el versículo 37, después de que Pedro los confronta con su pecado, le dice, ustedes mataron, ustedes, ¿verdad?, crucificaron al Mesías, al Hijo de Dios. El que ustedes negaron es el Hijo de Dios, es el que Dios había prometido, pero Él fue a la cruz, Él murió y Él resucitó como Dios lo tenía determinado, pero ustedes pecaron con eso. Y dicen ya todos compungidos del corazón, redarguidos por lo que la palabra de Pedro les había dicho, dicen los que estaban oyendo en el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo primero que dice? Arrepentíos, arrepentíos. Eso es fundamental, hermano, esto. Y es lo que nosotros y la gente y todos tenemos que entender, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación, hermano. Entonces, vemos aquí, hermano, el arrepentimiento es fundamental. El arrepentimiento, hermano, es fundamental para el perdón de los pecados y la salvación. El arrepentimiento es la llave para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento es la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo está eso? Bueno, vaya conmigo ahí a Juan capítulo 10, verso 9. Juan capítulo 10, verso 9. Amén. Juan capítulo 10, verso 9 dice Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces vemos que aquí Jesús, ¿verdad?, se identifica a sí mismo como la puerta. ¿La puerta para qué? La puerta para entrar a la vida eterna, la puerta para encontrar salvación, la puerta para regresar a tener comunión con el Padre, la puerta para ser justificado, perdonado, restaurado, limpiado, santificado. Él es la puerta para todo esto. Entonces dice, si Jesús es la puerta, hermano, sabemos que toda puerta principal, donde vas a entrar a una casa, toda puerta tiene ¿qué? Una llave. Se necesita una llave para abrir esa puerta, ¿verdad? Entonces, Jesús es la puerta claramente. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de que tus pecados puedan ser perdonados, sino a través de la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Pero, hermano, la llave para entrar por esa puerta que es Jesús, hermano, es el arrepentimiento. Es la única llave que puede
ayudarnos a entrar por la puerta que es Jesús para salvación. Efesios nos dice, hermano, que por la gracia se recibe la salvación, y todos sabemos que es así. Pero dice, por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero, hermano, el arrepentimiento no es en sí mismo una obra, ¿verdad? Pero un verdadero arrepentimiento inevitablemente producirá obras. Entonces, el arrepentimiento, hermano, y la fe están ligados aquí en las Escrituras. Van juntos el arrepentimiento y la fe. Están inseparables para poder encontrar salvación en Cristo Jesús. Vamos a Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Amén. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y fíjese lo que dice, arrepentíos y qué. Arrepentíos y creed en el evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Entonces les decía yo que el arrepentimiento y la fe están ligados, porque la Escritura nos los muestra aquí, hermano. Van juntos, van de la mano. El arrepentimiento verdadero va junto de la fe salvadora, hermano. Y vemos aquí que, como dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y qué, y creed en el evangelio. Entonces, hermano, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse, hermano, en las Escrituras significa darle la espalda al pecado. Arrepentirse en las Escrituras significa darle la espalda al pecado. Y fe significa volverse a Dios. Arrepentimiento, hermano, viene de la palabra, ¿verdad?, griega, metanoia. Meta quiere decir cambio, noia quiere decir mente o mentalidad. Entonces, es un cambio de mentalidad. Pero, hermano, cuando habla un cambio de mentalidad, no está hablando de un cambio de pensar respecto a asuntos políticos o filosofías vanas y sin sentido. No. Cuando habla de un cambio, hermano, está hablando de cambiar la mentalidad respecto al pecado. ¿Cómo vemos el pecado? Amén. Entonces, hermano, lo que refiere aquí, ¿verdad?, con arrepentimiento, con un cambio de mentalidad, hermano, es que el ser humano reconozca que ha ofendido a Dios y que su manera de vivir va en contra de los principios y los mandamientos de Dios. Y dejen de vivir de esa manera y se vuelvan a Dios, hermano. De eso se trata el arrepentimiento. De eso se trata, de cambiar de la manera que pensamos. No solamente las cosas, filosofías y todos estos pensamientos que se mueven en el mundo, sino primeramente, hermano, es llevarnos a reconocer a todo ser humano, hermano, que hemos pecado contra Dios, que hemos ofendido a Dios, que hemos caminado en contra de lo que es la voluntad del Señor, y que nos arrepentemos y nos volvemos hacia Dios porque reconocemos que estamos lejos de Él, hermano. Ahora, arrepentimiento no es remordimiento o simple tristeza, hermano. El verdadero arrepentimiento significa el deseo de apartarse del pecado. Si, hermano, uno llora y te echas tus lágrimas de cocodrilo, pero no hay un deseo de apartarse del pecado, hermano, no es un verdadero arrepentimiento, es solamente remordimiento, hermano. Y el arrepentimiento no es igual que el remordimiento. Los dos pueden producir tristeza, pueden producir llanto, pero no es igual remordimiento que arrepentimiento, hermano. Entonces,
El verdadero arrepentimiento significa el deseo de apartarse del pecado para restaurar la relación personal con Dios, reconociendo que Dios es santo, hermano, que le hemos ofendido y que la única manera de nosotros reconciliarnos con Dios es apartarnos del pecado, arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. El verdadero arrepentimiento, hermano, conduce a la obediencia. Alguien que verdaderamente está arrepentido delante de Dios y que reconoce sus pecados y que, hermano, ahora le entrega su vida a Jesucristo como su Rey, como su Señor, como Salvador, se dispone ahora a obedecer lo que dice su palabra. Si yo digo que me arrepiento, si usted dice que se arrepienta y nos negamos a obedecer lo que su palabra nos dice, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Todo aquel que dice que se ha arrepentido, que ha tenido un encuentro con Jesús, pero se niega a obedecer su palabra, hermano, entonces su arrepentimiento es falso, no es verdadero. Eso tal vez fue solamente, hermano, remordimiento por lo que estaba sucediendo, pero no fue un verdadero arrepentimiento. Vamos a 2 de Corintios, hermano, capítulo 7, verso 8 al 10. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 8 y 10. Amén. Dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos, hermano, que hay tristeza que es según conforme Dios, y estamos hablando del arrepentimiento. Entonces, cuando hay esa tristeza, ese reconocimiento de nuestro pecado, ese reconocimiento que hemos ofendido a Dios, hermano, y lloramos, hermano, sinceramente, eso va a producir salvación. Y después, ¿qué va a haber? Alegría. Hubo tristeza, pero de la tristeza vamos a pasar a la alegría, porque hubo un verdadero arrepentimiento. Entendimos que fallamos a Dios, hermano, que estábamos en pecado, lo reconocimos, nos arrepentimos, lo confesamos, hermano, y eso causó, ¿verdad?, que fuéramos nosotros ahora de alguna manera recompensados con la salvación y siendo parte del reino, que eso te va a traer gozo y te va a traer alegría, hermano. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, hermano. Pablo estaba aquí, dice, les mandó una carta a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Había muchos problemas, había muchas cosas que estaban haciendo mal, y él, pues, no es fácil nunca corregir a nadie, hermano, pero él vio necesario mandar esta carta, decirle lo que estaban haciendo mal, hermano, y obviamente de primero como que sí, como digo, no es fácil confrontar a nadie y decirle la verdad. Como digo, Juan el Bautista, Elías, otros que confrontaban, ¿verdad?, a la gente con la verdad de Dios. No es fácil confrontar la verdad. Pero, hermano, si es necesario, Pablo lo vio necesario porque él quería con esta verdad, aunque tal vez los iba a incomodar, aunque los iba a hacer sentir mal, sabía que era la manera de que ellos podían venir a un verdadero arrepentimiento y que su vida fuera puesta, ¿verdad?, donde debería estar su corazón en Dios. Amén. Entonces, aunque al principio se sintió mal, pero después dice, no me siento mal. ¿Por qué? Porque esto les produjo tristeza, pero esa tristeza me alegro de que fue una tristeza conforme Dios, porque los llevó a arrepentirse, a reconocer su maldad y a ponerse a cuentas con el Señor. Porque dice, esa tristeza no es mala, porque te conduce,
¿verdad?, a la salvación. Pero la tristeza, aquella que nada más te hace llorar un rato, sentirse mal, pero no hay un arrepentimiento y no te conduce hacia Dios, hermano, eso no pasa de ahí y te conduce solamente a muerte. No puedes, hermano, entrar por esa puerta que es Cristo para salvación solamente con el remordimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Porque como les digo, el arrepentimiento incluye apartarse del pecado, pero también darse la vuelta y ahora ir hacia Dios, reconociendo que estábamos lejos de Dios y que ahora queremos estar cerca de Él. Eso es el arrepentimiento, hermano. Oí a alguien, hermano, y hay varios que dicen que, ¿verdad?, podemos tener un ejemplo, lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Tenemos dos vidas, tenemos a Judas y tenemos a Pedro, dos de los discípulos de Jesús que caminaron con él, que estuvieron con él, que vieron sus milagros y todo. Los dos lo traicionaron. Los dos lo traicionaron. Pero ¿qué pasó, hermano? Vemos que Judas, después de que hizo lo que hizo, dice que se arrepintió, ¿ah? ¿Y qué hizo? Fue y les tiró las monedas. Y después de que tiró las monedas, fue y se ahorcó. Y unos dicen que él tuvo un verdadero arrepentimiento y que tal vez está salvo, cuando la Biblia dice claramente que él no fue salvo. Jesús mismo lo dijo, que no es salvo. Su arrepentimiento no fue un arrepentimiento verdadero, sino solamente fue un remordimiento de la culpa que sentía. Pero después del remordimiento, si él hubiera ido a Jesús y le pide perdón, Jesús lo perdona. Pero no fue así, él no fue a Dios. ¿Se acuerdan que el arrepentimiento va ligado a la fe? Él se arrepintió, sintió culpabilidad, remordimiento, lloró, se fue, pero no corrió hacia Dios, le faltó la fe. Le faltó reconocer a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías y ir a Él. Entonces hubo remordimiento, pero no hubo la fe salvadora. Va junto. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro traiciona al Señor, lo niega. Pero ¿qué hace? Reconoce, llora amargamente después de que pecó. Pero él no hace lo que hizo Judas, sino él va a acercarse a aquel que se alejó por un momento y pone su fe en la misericordia, en el perdón de Jesucristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la tristeza que tuvo. Lloró amargamente, se arrepintió, pero en vez puso su fe en Jesucristo. Y luego vemos que Jesucristo lo restaura. Todos los discípulos lo dejaron. Todos. Pero ¿qué pasó? Ellos sí pusieron su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Acurrieron, se juntaron, lloraron, oraron, estuvieron con Él. Pero vemos ahí la diferencia de un verdadero arrepentimiento a lo que es remordimiento solamente. Y como digo, algunos dicen que Judas se arrepintió porque lloró y dejó, pero no, la Biblia es clara que no. Ese Judas es un claro ejemplo de lo que es solamente el remordimiento por la culpabilidad y las consecuencias de algo malo que tú hiciste, te está haciendo sentir mal por ese momento. Pero cuando no, después de eso no sigue, ¿verdad?, algo que te lleva a darte la vuelta, a buscar a Dios, a acercarte a Dios, entonces solamente se queda en un remordimiento, pero no llega al verdadero arrepentimiento, que es la llave para entrar por la puerta que es Jesucristo para la salvación. Y es lo que muchos no entienden, hermano. Por eso Jesús, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se hace? A través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento, porque es la llave para entrar por esa puerta que es Jesucristo. La tristeza, hermano, que proviene de Dios es el arrepentimiento. Te lleva a reconocer tu pecado y a confesarlo, pidiendo perdón a Dios por haberlo ofendido. Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. ¿Qué pasa cuando uno se arrepiente de corazón, hermano? Yo le puedo hablar de mi experiencia porque
yo lo viví. Ustedes pueden hablar de su experiencia, pero algo pasa, algo se abre de repente, hermano. Las tinieblas se van, puedes ver más claro lo que tú no podías entender, aunque te lo habían dicho 1000 veces y de diferentes maneras, pero no lo habías podido entender. Pero en el momento que hay un arrepentimiento verdadero, se abre tu entendimiento espiritual y ves cosas que no podías ver antes, hermano. Mi papá me decía, y yo le decía, no, ya me tienes cansado, no quería ni estar con él porque tú ya, como ya viviste tu vida, lo único que quieres es que yo, ¿verdad?, no goce ahora mi juventud. Y y luego me pusieron de trabajar en una fábrica el turno de la noche, los dos controlando el horno, hermano. Y ahí me tenía todo el tiempo, hermano. Y yo le decía, lo único que quieres es arruinarme, que mi vida y que no me goce, tú como ya la gozaste. Pero hermano, no entendía yo. Pero el día que estaba solo, no estuve en una iglesia, estaba solo en un camper de una troca ahí, que ahí dormía. Y ya no pude más. Y ahí le dije, si verdaderamente eres el Dios que mi papá dice, cámbiame, transfórmame, y yo te voy a servir. Hermano, es que Dios sabe cuando viene del corazón, hermano. Dios sabe. Hermano, aquello gris, aquello nublado, aquello sin sentido, aquello sin esperanza, de repente, hermano, se volvió como en un arcoíris, hermano. Todo se veía mejor. ¿Por qué? Porque hubo un sincero arrepentimiento. Desde ese momento, hermano, yo lo menos que quería antes, yo quería andar con mis amigos, quería andar con mis primos, quería andar haciendo todo menos ir a una iglesia. Ese momento nació el deseo de ir a la iglesia. Ese momento se me quitaron las ganas de ir con mis amigos y mis primos y todo lo que andábamos haciendo. Ahora yo quería ir a la iglesia, sentía la necesidad. Pero eso es lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, hermano. Entonces, pero cuando no hay un arrepentimiento, tú sigues sin ver las grandezas y las maravillas y la misericordia y el amor de Dios. Vamos a leer, hermano, Lucas 7, 28 al 30. Amén. Lucas capítulo 7, verso 28 al 30 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿De qué era el bautismo de Juan? Era el bautismo del arrepentimiento. Entonces dice, los gente normal, dice los publicanos y la gente que estaba ahí oyendo a Juan, dice, reconocieron, hermano, que esto que estaba predicando Juan, que era el mensaje del arrepentimiento, venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Entonces ya había algo en su corazón que Dios vio, hermano, su sinceridad. Entonces Dios les abre a ellos el entendimiento y ahora ellos pueden ver y se deciden a bautizarse porque verdaderamente había arrepentimiento en su corazón. Pero hermano, vemos que los religiosos, vemos que los que enseñaban la ley, los que se encargaban de enseñar al pueblo, ellos, hermanos, se niegan a aceptar esto. ¿Qué quiere decir? Que se negaron a arrepentirse. Dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Se negaron a aceptar que eran pecadores, que necesitaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Se negaron a reconocer sus fallas
Ellos estaban seguros en su corazón, ¿verdad?, que eran hijos de Abraham, y por ser hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham, ellos ya tenían la llave para entrar a los cielos. Pero estaban equivocados. La puerta es Cristo, pero la llave es el arrepentimiento. La única llave que puede abrir la puerta para salvación, que es Jesús, es el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no puede haber justificación. Si no hay justificación, no hay salvación, hermano. No hay salvación. Entonces, hermano, el arrepentimiento, vemos aquí que abre los ojos espirituales. Ellos reconocieron que el mensaje de Juan del arrepentimiento venía de Dios, pero los fariseos se negaron, ¿verdad? Se negaron a creer esto. Entonces, hermano, ¿por qué el arrepentimiento es tan importante? ¿Y por qué fue lo primero que predicó Juan? ¿Por qué fue lo primero que predicó Jesús? ¿Por qué fue lo primero que predicó Pedro? Bueno, aquí les dice ahora, hermano, primero el mandato de Jesús, el mandato de Juan, el mandato de Pedro es arrepentirse. Pero ¿por qué este mandato? Bueno, ahora les da la razón por la cual deben de arrepentirse. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el versículo 2. Por eso es necesario arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado. Veíamos que uno de los nombres de Jesús que veíamos en los capítulos anteriores es que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, literalmente Dios vino, hermano, ¿verdad?, a hacernos una invitación a ser parte de su reino, a todos por igual. Dios bajó a este mundo para invitarte a ti, invitarme a mí, invitar a todo ser humano a ser parte de su reino. Para nosotros era imposible allegarnos a ese reino, nunca, no había la posibilidad. Pero Él, hermano, vino a este mundo en la persona de Jesús para invitarnos a ser parte de su reino, hermano. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Desde que el hombre cayó, hermano, por su pecado, ¿verdad?, Satanás, nos muestra la Biblia, Satanás, que es el diablo, tomando en cuenta siempre dentro de los límites que Dios le permite, Satanás tomó el control de este mundo, hermano. Y Satanás obviamente influencia los pensamientos, las acciones, los deseos de los seres humanos. O sea, el dominio del diablo está sobre todo hombre pecador, y es lo que la palabra nos lo dice. Entonces la Biblia identifica como el príncipe de este mundo, ¿verdad? Lo identifica como el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Y vamos a Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en el otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces todo aquel, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón es controlado, es manipulado, hermano, por el príncipe de este mundo, ejerce dominio sobre él. Vamos a 2 de Corintios, hermano, capítulo 4, verso 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Amén. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios ¿de qué? De este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios, hermano. Entonces, vemos entonces, hermano, que el príncipe de este mundo, ¿verdad?, tiene control de aquellos que no están en Cristo, pero ahora vemos, hermano, que Cristo Jesús viene y hace una invitación, hermano, a ser parte de su reino, a salir del dominio del diablo. Y todo aquel, hermano, que ponga su fe en Él y que empiece, hermano, por arrepentirse, pues, hermano, puede pasar del dominio del diablo ahora al reino de Dios. Amén. Y en vez de que el diablo sea el que tenga el control completo y influenciado de su vida, de lo que hace, de lo que piensa, hermano, ahora viene, hermano, a ser influenciado ¿por quién? Por el Espíritu Santo cuando eres parte de este reino. Amén. Pero, hermano, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la esfera donde se reconoce el gobierno de Dios. Usualmente, todo aquel que no tiene su fe en Cristo no reconoce el gobierno de Dios. Se gobierna por sí mismo, por sus pensamientos, por lo que le inculcaron sus papás, por lo que el gobierno dice, pero no reconoce el gobierno de Dios, hermano. Entonces, el reino de los cielos es la esfera donde se reconoce el gobierno de Dios. El reino de Dios, hermano, o el reino de los cielos, está donde los hombres se someten al gobierno de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, se profetizó que Dios establecería un reino que nunca sería destruido. Y eso, hermano, podemos verlo si vamos allá a Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el reino que Jesús viene, ¿verdad?, a ofrecer, aquel a cual invita a toda la humanidad a ser parte de él, es un reino no temporal, sino es un reino eterno, es un reino que va a durar para siempre, hermano. Y ahí mismo en Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, amén. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Entonces, hermano, vemos, hermano, que este reino al cual nosotros hemos sido invitados y que sigue, ¿verdad?, Jesús extendiendo esa invitación a todo aquel que ponga su fe en él y que venga arrepentido y se entregue su corazón verdaderamente. Este reino es un reino que va a permanecer para siempre, ¿verdad?, que no va a tener final, va a ser eterno. Y por eso, hermano, tú y yo tenemos que tener un corazón agradecido, hermano, y vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque somos parte, se nos ha hecho una invitación al reino de Dios, el cual no merecemos, hermano, y que solo la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz nos ha podido hacer posible que seamos parte de eso, hermano. Entonces, qué bendición verdaderamente, hermano. Pero el Nuevo Testamento, hermano, nos muestra, ¿verdad?, este reino de Dios no como algo lejano, sino
como algo cercano y presente. Entonces, vemos que en lo que acabamos de leer en Daniel, pues era algo que se habló para el futuro, que se cumpliría, ¿verdad? Y se cumplió en parte con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Pero hasta su segunda venida, entonces se va a cumplir completamente, donde va a empezar, ¿verdad?, en el milenio y después seguirá hacia la eternidad. Entonces el Nuevo Testamento nos presenta este reino como algo cercano y presente por parte, ¿verdad?, de Juan, Jesús y sus discípulos. A través de sus mensajes y predicaciones presentaban el reino de esta manera, como algo cercano y presente, ¿verdad? Pero también, hermano, señala que el reino de Dios está en estos tiempos en el corazón, hermano, de todos aquellos que se someten al señorío de Cristo. El reino de Dios está en cada uno de los corazones que se decide a someterse a la voluntad de Dios y al señorío de Cristo, hermano. Pero viene, hermano, como les digo, un día donde Jesucristo volverá y establecerá literalmente su reino en esta tierra. Toda rodilla se doblará, dice su palabra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Entonces, todos aquellos, hermanos, que se arrepientan delante de Dios y pongan su fe en el sacrificio de Jesús, son transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasan de estar debajo del dominio del diablo a estar bajo el dominio de Dios. Y vemos en Colosenses, vaya conmigo ahí, capítulo 1, verso 12 al 14. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Y dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿qué?, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que trasladado al reino de su amado Hijo, hermano. Y hemos estado hablando como, hermano, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es digna de confianza. Cuando Dios dice algo, hermano, es verdad y se cumple. Entonces, Él, hermano, literalmente nos ha cambiado del poder del enemigo. Nos ha transferido, nos ha sacado de su dominio, hermano, para ahora hacernos parte de su reino, del reino de su amado Hijo, hermano. Y por eso debe ser motivo de alegría, debe ser motivo, hermano, de adorarle, de exaltarle, de vivir para Él, hermano, porque tú y yo, sin merecerlo, lo que merecíamos es el infierno, condenación, el rechazo de Dios, su desprecio por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero en vez de darnos eso, Él decide por gracia, hermano, llevarnos a su presencia a través de Jesucristo. Entonces, hermano, Cristo, hermano, es la puerta para la salvación. La única puerta, y de eso no tenemos que, ¿verdad?, ninguna duda, ni la Biblia, ¿verdad?, deja ninguna duda. Vemos en la palabra de Dios que claramente nos dice que Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Se nos dice que Dios no ha dado, ¿verdad?, otro nombre debajo de los cielos a los hombres en el cual se pueda ser salvo, que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Jesús es la puerta, el mismo: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Pero para entrar por esa puerta, aunque Judas y Pedro estuvieron parados en la misma puerta, y a los dos se le hizo la invitación, pero la llave del arrepentimiento que hubo en Pedro es el que le permitió entrar. El remordimiento, que se parece al arrepentimiento, era una llave que no abría esa puerta. Entonces, hermano, Judas no entró. No entró, hermano. Entonces, Cristo es la única puerta.
Hay gente que está en las iglesias, hermano. Es un seguidor de Jesús, se confiesa un seguidor de Jesús. Trabaja en la obra y se ve como un servidor de Jesús. Pero no ha habido un arrepentimiento y no va a poder entrar. No va a poder entrar. Porque Dios sabe identificar el verdadero arrepentimiento. Cristo es la puerta, la única puerta. Pero solo hay una llave para abrir esa puerta, es el arrepentimiento. Y hablamos que ese arrepentimiento está ligado a la fe, va junto con la fe. El arrepentimiento en las Escrituras significa, como decíamos, dar la espalda al pecado, o sea, reconocer tu pecado y apartarte de él. Fe significa volverse a Dios, o sea, reconocer que vas en dirección equivocada, opuesta a Dios, y volverte en busca de Él. El pecado, hermano, separó a la humanidad de Dios. Y los seres humanos, su palabra nos dice que nos fuimos por nuestros propios caminos. Y cada vez nos alejamos más de Él, hermano. Y todo esto, el príncipe de este mundo, que es el diablo, lo aprovechó para establecer el dominio sobre nuestras vidas. Y ustedes saben lo que es estar bajo el dominio del diablo. Porque él solo vino para robar, para matar y para destruir. Y por eso vemos tantas familias, tantas vidas destruidas, hermano. Por causa de que están bajo el dominio, porque se han negado a entrar al reino de Dios, que está haciendo la invitación a sus vidas. Porque se niegan, hermano, a usar la llave, se niegan a arrepentirse, se niegan a reconocer su pecado. Amén. Entonces, hermano, el diablo engaña a la gente a través del sistema que ha establecido, un sistema pecaminoso que lleva a cabo a través de las filosofías humanas, del sistema educativo. Pero la buena noticia, hermano, es que el reino de los cielos se ha acercado. Todos estamos invitados a ser parte de él, hermano. Ese reino tiene un rey. Su nombre es Jesucristo. Amén. Su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo sigue haciendo la invitación para entrar a ese reino, para ser parte de ese reino. Pero la condición no ha cambiado. Sigue siendo la misma que dijo Juan: arrepentíos, arrepentíos y creer en el Evangelio. No hay otra. Por eso nuestro mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Sí, Dios ama, sí. Sí, Dios es a través de la gracia, sí. Pero el arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, se trata de un cambio de mente y un cambio de dirección. Apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero el que no se arrepiente no se puede acercar a Dios. El que no se arrepiente solamente se lamenta, pero sigue en la misma dirección. Pero el que se arrepiente se lamenta, llora, se aflige y decide dar la vuelta hacia Dios, reconociendo que estaba lejos de Él y ahora quiere caminar con Él. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra, Señor, tu verdad, que nos muestra tu amor, que nos muestra tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Porque, Señor, ninguna necesidad tú tenías. Tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú existes en ti mismo, no necesitas de nada ni de nadie. Pero, Señor, en tu grande misericordia, Señor, y sin nosotros poderlo entender, siempre has querido tener una relación íntima con el hombre. Y al ver, Señor, que nuestro pecado nos separó de ti,
y al ver que nuestro pecado rompió esa comunión, esa relación que tú deseas con el hombre desde que tú lo hiciste, Señor. Tú, mi Dios, en tu soberanía determinaste venir a este mundo a través de Jesús para traer tu reino, acercarlo a donde nosotros pudiéramos ser parte de él, Señor. Gracias porque, Señor, estamos aquí no porque lo merecemos ni porque seamos mejor que nadie, sino es porque tú tuviste misericordia de nosotros, porque tú pusiste fe, porque tú pusiste arrepentimiento en nosotros, Señor. Y ahora nos permites gozar del grande privilegio de ser parte de tu reino. Nos has hecho tus hijos. Somos coherederos de toda bendición espiritual con Cristo Jesús. Y Señor, ¿cómo podemos pagar esto, Señor? ¿Cómo podemos pagar todo lo que has hecho por nosotros, Padre? Señor, gracias te damos en esta tarde y Señor, ayúdanos a entender esto, para no cambiar el mensaje nosotros que le hablamos a los demás de ti, Señor. El mensaje sigue siendo el mismo, no importando la cultura, no importando los tiempos, el mensaje sigue siendo el mismo: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ayúdanos a no comprometer tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no tener temor de decir tu verdad, mi Dios, por las represalias o porque alguien se vaya a molestar o porque nos vaya a afectar en alguna área. Ayúdanos a no comprometer tu verdad, Señor, porque al hacerlo estamos privando a aquellas almas a que entren, mi Dios, por la puerta que es Jesucristo. Ayúdanos a no caer en el engaño que se mueve en estos tiempos donde, Señor, aunque es verdad, tú eres amor y eres rico en gracia, que es todo lo que se necesita y que pueden tener relación contigo aunque sigan en su pecado, porque tú eres amor y eres un Dios lleno de gracia. Ayúdanos a no caer en ese engaño, esa mentira, Señor, sino seguir como Juan, Señor, exponiendo tu verdad de tu evangelio y diciendo que es necesario el arrepentimiento para salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, también ayúdanos a entender que a pesar de que el arrepentimiento abrió la puerta para que entráramos a ser parte de tu reino, que también te entendamos que es necesario que como creyentes vivamos una vida de arrepentimiento todos los días, Señor. Porque todos los días estamos fallando de una u otra manera y es necesario un continuo arrepentimiento en nuestras vidas, Padre, porque en el momento que nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, Señor, ese momento la comunión contigo, con tu Espíritu Santo es cortada, y aunque tu Espíritu Santo sigue morando en nosotros, sigue viviendo en nosotros y te seguimos perteneciendo, pero esa comunión, Señor, es cortada, Padre. El arrepentimiento sigue siendo parte de nuestro caminar cristiano todo tiempo, Señor. Que no tengamos un corazón endurecido, lleno de orgullo y de soberbia, Padre. Como los fariseos que creían que ya tenían el cielo por ser de la descendencia de Abraham. Quita ese corazón, ese pensamiento, esa manera de pensar, y que tengamos un corazón humilde, que reconozcamos nuestros pecados, nuestras fallas, y vayamos delante de ti, nos humillemos, Señor, porque dice que si mi pueblo se humillare, tú estás dispuesto a perdonar, a cambiar, a transformar los corazones, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que no seamos engañados y caigamos en la soberbia, en el orgullo, y saber, Señor, que dependemos de ti, Señor, y es necesario vivir una vida de arrepentimiento constante, porque hasta el día que tú vengas por nosotros, nos lleves a tu presencia, Señor, vamos a estar fallando, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde.
Pido que bendigas a tu pueblo, Señor, y que les des la unción de tu Espíritu, les des esa firmeza, Señor, para que sigan predicando tu evangelio, Señor, conforme tu verdad lo dice, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus finanzas, obra en sus necesidades, toca sus cuerpos, sana a los enfermos, Padre. Rompe las cadenas de pecado, deshaz toda obra del diablo, Padre, en sus vidas. Todo aquello que esté tratando de impedir que ellos caminen contigo, que ellos caminen en santidad, que ellos, Señor, caminen buscando, Señor, esa comunión contigo, Señor. Todo aquello que quiera impedir que ellos, Señor, se rindan a tus pies y te adoren y te exalten y tú seas primer lugar en sus vidas, Padre. Quita todo aquello que estorbe y llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Dios. Reconocemos que necesitamos del poder, de la unción, de la llenura de tu Espíritu, Padre. Es tu Espíritu, Señor. Ese Espíritu que llenó a Elizabeth, Señor, en su vientre, para que Juan el Bautista viniera y cumpliera su misión de preparar el camino y predicar el arrepentimiento. Ese Espíritu que vino sobre Jesús antes de cumplir su ministerio y lo guió. Ese Espíritu que cayó sobre aquellos discípulos tuyos en el día de Pentecostés. Que seamos llenos con Él. Que recibamos el poder para caminar esta vida, Señor, que tú nos has llamado a vivir. Necesitamos ese poder en nuestras vidas, Padre, para obedecerte, Señor, para servirte, para buscar la santidad sin la cual, dice tu palabra, nadie te puede ver, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, sincero y a buscarte de todo nuestro corazón. Tu palabra dice que te va a encontrar aquel que te busca de todo su corazón, Padre. Ayúdanos a buscarte con desesperación, Señor, de todo nuestro corazón. Tú eres encontrado de los que te buscan, pero de los que te buscan de todo su corazón, Señor. Tú eres todo para nosotros. Te necesitamos, Señor. Tú sacias nuestra alma, sacias nuestro ser. Tú eres todo. Sin ti estamos vacíos. Sin ti no tenemos nada. Sin ti perdemos el rumbo. Sin ti caemos fácilmente. Eres tú, Señor, en nuestras vidas el que lo hace posible a través de tu Espíritu. Y por eso, Señor, pedimos que nuestras vidas sean llenas de tu Espíritu, Padre. Y que nosotros nos esforcemos por guardar esa comunión con tu Espíritu, obedeciendo, Señor, su voz, siendo sensibles a su voz. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias y bendigo y exalto tu nombre, Señor. Amén, Señor, amén.